Zona de exclusión, campo, terreno fangoso, horizonte. Nunca me hubiese imaginado en esta situación. Existe una infinidad de situaciones imaginables que nunca imaginé, pero lo que ésta tiene de propio es su realidad, su presente palpable. Yo, Américo Luis Colombres, profesor universitario, 54 años, soltero, sedentario desde siempre, ahora escapo sin brújula por un territorio que no conozco, y mi sabiduría no alcanza para poder creerlo, para aprender una realidad manifiesta que a cada paso sufro inevitable. Mas nunca supe que el cielo fuera tan hermoso. Mi historia, quizás la única importante en mi vida, dio comienzo hace solo 6 días atrás. Bajé del tren en el último amanecer, cara blanca y traje oscuro. Aún llevaba en mi mano izquierda el libro que desdibujó un poco la uniformidad de pastos y horizonte. Aún lo llevo, y resultó inevitable que todos adivinaran de dónde venía. Llegué al pueblo casi por casualidad, casi por capricho. Como todos los meses, tenía que escribir mi columna para el suplemento del diario. Nunca había recurrido a otra cosa que a mi memoria o mi biblioteca. Nada nuevo ahí bajo el sol, siempre estuve convencido, y me resulta una osadía inútil arriesgarme al malestar de enfrentar esa verdad. La nota sobre los pueblos del interior también estaba destinada a nacer bajo esta modalidad, pero una circunstancia tonta cambió mi vida. Sostenía una discusión sobre lo superficial e inútil de abandonar la ciudad para realizar ese escrito. Mi oponente, un viejo amigo y compañero, perseveraba en afirmar que yo no pensaría de la misma manera si me decidiera a no plagiar la biografía de Kant. Ante mi renuencia a aceptar su punto de vista, y habiendo yo asegurado que en casi nada podría cambiarme un viaje que me alejase por unos días de mi Königsberg Argentina, propuso que zanjáramos la controversia de la siguiente manera. Él financiaría los gastos de un corto periplo que yo haría a un pueblo cualquiera, luego de escribir mi columna, pero antes de entregarla para su publicación. Además, se quedaría con una copia, la cual compararía con la que finalmente quedase impresa en el periódico. Si a la vuelta de mi experiencia yo entregara al diario la misma nota que había escrito antes de salir de la ciudad, él reconocería ante colegas nuestros su derrota. Inversamente, si notara alguna corrección en el texto, yo sería quien declararía su error a los demás y sumado a esto debería reintegrarle el dinero de los gastos. En este momento, quisiera tener la oportunidad de poder hacerlo. Apenas llegué, un grupo de hombres, de mujeres y de criaturas se acercó a verme con curiosidad. Me fueron rodeando en silencio y se mantuvieron observándome por espacio de 1 minuto. Reconozco que me sorprendió bastante tal recibimiento. Luego de eso se dispersaron, dándose vuelta de vez en cuando para mirarme con recelo. Solo un hombre de aspecto muy desaliñado no se fue. Dio unos pasos hasta mí y me pidió una moneda. Se la di, sin dirigirle la palabra, evitando cualquier confianza. Comencé a caminar cerca de donde me dejó el tren, buscando un lugar para hospedarme. Como no encontré ninguno y me cohibía la manera en que me miraban las personas con las que me cruzaba, volví al andén y me senté. El azar no me había deparado una buena lección, ya que dudaba de poder llamar pueblo a ese conglomerado de casas. La próxima vez tengo que bajar en una estación, me encontré pensando. Enseguida me reí de mí mismo, no habría próxima vez. Ya estaba arrepentido de haberme dejado atrapar por esa tonta apuesta.
Esperé sentado, con mi pequeña valija y mi libro, en la creencia de que el tren no se demoraría demasiado. Pensaba tomarlo, no importaba hacia qué lado recorriera las vías, solo pensaba en un hotel y en encontrarme, ya que no con la hospitalidad, sí al menos con la indiferencia de la gente. Habrían pasado 2 o 3 horas cuando apareció el hombre al cual di la moneda. Señor, dije al tiempo que me ponía en pie, ¿usted podría informarme cuándo pasará un tren a la ciudad? Se acercó con una sonrisa idiota. ¿El tren?, preguntó. Sí, a la ciudad. ¿Cuándo? Una semana. Quise no creerle, por su aspecto y porque noté que babeaba, pero íntimamente estaba convencido de que era cierto lo que aquel ser me decía. ¿Estás seguro?, me afirmó con su cabeza, su sonrisa y su baba. ¿Y hacia el otro lado?, le interrogué, señalando el rumbo por donde mi tren había desaparecido. Pensó un instante y dijo: primero a la ciudad, después para allá. Gracias, dije levantando mi valija. Él, antes de que pudiese alejarme, se limpió la saliva con la manga y se puso derecho, buscando estar presentable. Estiró una mano con la palma hacia arriba y pidió: ¿me da? Volví a darle una moneda y comencé a recorrer las barrosas calles. A unos 300 metros de la parada encontré el único lugar público que pude reconocer en el caserío. Era un sitio con 3 mesas y un mostrador. Aparentemente recién abría. Entré, acomodé en una mesa mis cosas y me acerqué al mostrador. Buen día. No recibí respuesta, solamente una mirada de desconfianza. En lugar de hacer la consulta directamente, decidí consumir algo, pensando que así tal vez... Agua con limón, por favor. Me senté en una silla al lado de donde había dejado mis cosas. El hombre puso un vaso en el mostrador y dijo: 1 peso. Tuve que levantarme. Pagué y comencé a beber poco a poco, quedándome de pie junto al mostrador. ¿Cómo puedo irme de aquí?, pregunté. Siguiendo las vías, se dio vuelta y se puso a hacer algo, evitando mi conversación. Detestaba la idea de tener que quedarme una semana en ese lugar, pero igual hice la pregunta: ¿puedo hospedarme en algún lado? La respuesta me la dio mirándome a los ojos: váyase. Eso hice. Tomé mis cosas y comencé a caminar por las vías, tal como me habían sugerido. Recordaba que la parada anterior había sido 2 horas antes. Caminando sin parar, no podría llegar antes de la noche a ningún lado. Ya a las 3 de la tarde no podía dar un paso más, a pesar de haber abandonado mi valija hacía más de 1 hora. Sin embargo, todavía podía alcanzar a ver el molino del caserío. Me alejé de las vías un poco, buscando la sombra de unos árboles que estaban más lejos de lo que me había parecido. Me senté rendido, a recuperarme un poco y a pensar en mi situación. Y sentí miedo. Era imposible continuar, al menos para mí. Además, no comía desde la noche anterior y no había tomado más que un vaso de agua. Abrí el libro y encontraron mis ojos el horrendo dictamen de que todo es del gusano. Y mi flamante situación consiguió que esa lectura fuese nueva y pavorosa. Las letras que medio día atrás me producían placer, volvían ahora para espantarme. Me puse en pie con desesperación, pero un fuerte dolor me obligó a tirarme al suelo. Me quité el calzado y las medias y vi claramente el motivo. No podía seguir caminando en tal estado, pero tampoco podía quedarme a esperar la noche a cielo abierto.
Destrocé mi saco para envolver mis pies con sus pedazos y emprendí la vuelta al poblado. Seguramente había exagerado las cosas. Alguna solución iría a encontrar. Al llegar a mi valija, me puse un par de medias sanas para sostener los trapos, pues las anteriores ya estaban destrozadas. Guardé otros 2 pares en los bolsillos de mi saco claro y seguí caminando, sin zapatos ni valija, pero con el libro, ya que no sentía que me estorbara, sino al contrario, era un báculo, un apoyo que me hacía sentir más seguro. Tardé más tiempo en regresar, ya estaba por anochecer cuando llegué, pero el último tramo fue el más descansado. El crepúsculo era un bálsamo de nubes y colores que adormecía mi sufrimiento. Caminé otra vez las mismas calles con la esperanza de que alguien se apiadara de mi estado y aceptara hospedarme o llevarme a algún sitio a cambio de mi dinero. Me crucé con el mismo individuo que volvió a pedirme una moneda y se la di, pero no dejé que me detuviese. En el lugar de las mesas había luz y murmullo de hombres. Entré un poco asustado, aunque contento, confiado en encontrar un término a tal devenir. Pero apenas mi silueta se recortó en la puerta, alguien golpeó fuertemente la mesa con el puño y mirando con enojo al que estaba atrás de la tabla le dijo: «¿Qué hace acá?». «Yo le dije», se defendió el otro. El que preguntó se levantó para acercarse al mostrador y luego de agarrar de ahí mismo una cuchilla, se dirigió a mí. «Le doy 5 minutos y salgo a buscarlo». Otra vez el pánico me inundó. Me alejé, sin saber qué hacer, hasta que vi al de las monedas. Había luna llena y le extendí un billete de forma tal que la luz le daba de plano. «¿Dónde hay un caballo?», pregunté. «¿Me va a dar una moneda?». Quedé confundido. Por una fracción de segundo saqué las últimas 2 monedas que me quedaban y se las mostré en lugar del billete. Me llevó a 100 metros de allí y vi al caballo. Estaba al costado de un rancho, transpirado y con la montura puesta. La puerta del lugar estaba abierta y mi decisión tomada. Le di las 2 monedas e hice una seña pidiéndole silencio. Alcancé a ver que me miraba intrigado. Monté al animal con la misma soltura con que tantas veces lo había hecho en mi juventud. Ahora que me alcancen, pensé. «No, no», comenzó a gritar, más babeado que nunca. «No puede, no, no puede». Pensé en dejarle algunos billetes para el dueño del caballo, pero demorarme podía poner en riesgo mi huida. Taconeé y me alejé al galope. Llegué a escuchar el «¿Qué pasa?» de un hombre y mi miedo aumentó. Por un momento tomo conciencia y no lo puedo creer. Huyendo en un caballo robado, buscando que el fin de esta aventura no me entregue a la curiosa experiencia de la muerte. Pero no llego a hacer 500 metros cuando me encuentro volando hacia el piso. Siento el dejo de la sangre en la comisura de mis labios y escucho al animal caminar en dirección a su querencia. No preciso verlo para darme cuenta de que estuve cabalgando con la cincha floja. Toco el libro en el bolsillo de mi saco y me alivio al comprobar que no lo he perdido. Puedo leerlo con solo tocarlo. No necesito la luz de esta luna que proyecta mi vana sombra, que en la no menos vana sombra final se perderá. Hubo quien, como me dice el libro, derrotado, sin esperanza ni temor, perdido y huyendo, de la misma manera en que lo sé yo, sabía que sería cegado y tumbado por la muerte. Pero él le endiosaba el pecho, inexplicable, un júbilo secreto. Por fin descubría la recóndita clave de sus años, a dónde lo llevaba el laberinto múltiple de pasos que sus días tejieron desde un día de la niñez. Por fin la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. Yo, como él, aguardo a que el círculo se cierre,
pero no siento ningún júbilo. No entiendo ni le encuentro sentido, no solo a este momento, no solo a esta manera en que el círculo se cierra, sino a ninguno de los efectos y las causas de mi laberinto absurdo, hueco y polvoriento. Por eso pienso, no sé si para hacer menos o más amargo el trago final, que tampoco volvería a mi vida anterior. Y por lo tanto, ya no importa mucho lo que pase, perder la vida, pues no tengo ninguna para vivir. Los oigo, me buscan. Las befas de mi muerte se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta.